Bueno, chicos, entonces vamos con el problema 2. Problema 2. En este problema lo que nos dice la redacción es que tenemos a un niño moviéndose en una plataforma y respecto a la plataforma, o sea, si uno está en la plataforma moviéndose con ella, el niño simplemente se mueve en un radio, el niño simplemente se está moviendo sobre un radio. Pero nos dice que la plataforma está rotando. Entonces, para alguien, aquí si nosotros estuviéramos en la plataforma viendo, déjenme ponerle un ojito, estuviéramos sentados en la plataforma, en el centro, para ser exacto, de la plataforma, y viéramos, como moviéndonos con la plataforma, y veremos que el niño está moviéndose en un radio. Pero alguien desde fuera, si alguien ve desde fuera, es un ojito, imagínense, que no se mueve con la plataforma está rotando, lo que va a ver hacer al niño realmente es una espiral. Porque se mueve con la plataforma se está moviendo angularmente, a una velocidad constante angular, y pues va a ver esto hacer al niño. Entonces, ahí al final nos dicen ya cómo se describe el movimiento en coordenadas polares, y ahorita lo voy a poner. Pero antes de continuar con el problema, me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis, esperando que entiendan de qué trató toda esa lectura que les dio la profesora, esperando como afinar un poquito los detalles, si es que les quedaron dudas, etc. Uno sabe que hay movimiento, imagínense un movimiento en un plano, ¿no? Uno sabe que hay movimientos en un plano, muy complejos, pueden llegar a haber movimientos muy complejos, etcétera, como sea. Pero si nuestro movimiento en el plano, déjenme llamarle el movimiento x de t, un movimiento que depende, el movimiento lo registramos, ¿no? Como una posición con respecto al tiempo. Entonces, pues bueno, nosotros sabemos que cualquier movimiento pues puede ser descrito por el vector posición en un tiempo dado. Para todo tiempo, si tuviéramos el vector posición y luego el vector velocidad en ese mismo tiempo y el vector aceleración, ¿no? Y nosotros sabemos que los vectores realmente son segmentos de recta orientados. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que a estos vectores, para poder matematizarlos, para que no se queden como un ente geométrico únicamente, déjenme aquí suponer que la aceleración iba hacia allá. Para que no se queden solo como un ente geométrico, para poder matematizarlos, abstraerlos, los representamos como parejas de números, en este caso por estar en el plano, en casi siempre de una base que es constante en el tiempo. Es decir, yo me agarro aquí de un sistema coordenado, aquí hay un vector y aquí hay un vector j, y el vector y vector j no cambian en el tiempo, y lo que yo hago es al vector x lo proyecto sobre el vector y unitario, y lo que me va a dar pues es su componente, ¿no? Debido a que son vectores ortogonales, lo que me va a estar dando es la longitud que hay de aquí a acá orientada, esta longitud de aquí. Y eso es a lo que le llamamos la componente x, ¿no? Del vector. Y si yo proyecto a x sobre el vector j, lo que me va a estar dando pues es esta longitud orientada, la que va de aquí a acá, la proyecto. Que como son vectores ortogonales, como es una base ortogonal y j, sabemos que x va a cumplir, déjenme poner a x un poquito, bueno, esto es x, esto no es un igual, nada más hay que ponerlo, x va a estar cumpliendo ser igual a su proyección en y, que le llamamos coordenada x usualmente, por el vector y unitario, más su proyección en y, en el vector j, que le llamamos coordenada y, este número, esto es un número, esto es otro número, multiplicado por el vector j unitario.
¿no? Y que eso muchas veces lo representamos para ahorrarnos tiempo como X, Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo se puede hacer para la velocidad. La velocidad, que es un ente geométrico, es un segmento de recta. Si lo quisiéramos matematizar, es decir, representar únicamente como una pareja, en este caso de números va a ser pareja, solamente abstraerla, etiquetarla, olvidarme por un momento de los segmentos orientados y meterme solo con números que son más fáciles de tratar, pues yo a la velocidad le puedo hacer lo mismo, la puedo proyectar sobre el vector y sobre el vector j y voy a sacar numeritos. Este numerito es la componente x, sería bueno, si yo proyecto, aquí sacaría, si proyectara sobre y, sacaría el componente x de la velocidad y aquí el componente y. Lo mismo para la aceleración, componente x, el componente y. Y bueno, yo sé que si multiplico a cada componente, si multiplico a x, esta longitud como número, por el vector y, me va a dar un vector sote así. Si multiplico a y, que es una longitud, es un número, por el vector j, me da todo este vector así. Vector ya como segmento de recta. Y cuando sumo este vector más este vector, lo que llevo es reconstruir el vector original, que era x, como segmento de recta, orientado. Entonces, yo me puedo dar cuenta que el vector x se puede ver como simplemente la multiplicación de un número por el vector unitario y más otro número por el vector unitario j, y me doy cuenta que en el fondo toda la información de quién es el vector está contenida en estos dos números, x y y, que son las proyecciones del vector x sobre el vector unitario y sobre el vector unitario j. Eso en el sistema cartesiano, ¿no? En las coordenadas cartesianas. Y lo mismo puedo hacer para cualquier vector, ¿no? Lo proyecto en X, lo proyecto en Y, lo proyecto en X, lo proyecto en Y. Son dos números que me representan. No es que sean iguales la velocidad y esta pareja de números, sino que son equivalentes. Hay una forma de, con estos dos números, llegar a la velocidad. ¿Cuál forma sería? Pues a la velocidad, al componente que tuvo el segmento orientado de la velocidad. Al componente que tuvo en X, al número, lo multiplico por el vector y para reconstruir Uy, aquí va a ser un poquito más complicado. Pues sí, ni modo. Déjenme borrar un poquito. Nomás voy a representar la velocidad por este momento. Pues si yo proyecto a la velocidad en X, me va a dar este escalar de aquí, un número, que cuando lo vuelvo a multiplicar por el vector unitario y, lo que me da pues es este vector sote, de aquí hasta acá. Y si a esto yo le sumo el producto de la proyección de B en J, que es este escalar de aquí, y lo multiplico por J, como en este caso va a ser un escalar negativo, se voltea el vector y lo que me va a dar es este vector sote de acá. Entonces este vector sote de acá es BY por el vector J. Y cuando yo sume este vector sote más este vector sote, lo que voy a estar obteniendo es este segmento orientado, que era V. Y así en general, ¿no? Para todo vector. Todo vector, cual sea lo que sea que signifique, todo vector simplemente es su proyección en X por el vector Y. Lo puedo reconstruir sabiendo su proyección X por el vector Y, más su proyección Y por el vector J. Eso es válido siempre, ¿no? Y nosotros sabemos que en este caso, proyectar sobre la base fija Y y J, pues es a lo que llamamos, o sea, estos dos escalares, cuando hacemos esto, es a lo que le llamamos las coordenadas o los parámetros cartesianos del vector, que representan a un vector determinado cualquiera. No es que sean iguales, es que toda la información de quién es su B la podemos volver a sacar solamente sabiendo estos dos números. Toda la información de un segmento queda completamente almacenada y podemos reconstruirla haciendo este proceso a V con estos dos números. Un segmento geométrico lo represento con dos números. Bueno, ustedes ya saben eso.
Y bueno, y todos ustedes estarán diciendo, ¿y esto a mí de qué me sirve? Bueno, chicos, pues ustedes sabrán que hay otra opción. No es la única base la cartesiana la que existe. Hay otra opción de proyectar la base cartesiana en el tiempo de un sistema de referencia determinado, permanece constante. Pero imagínense ustedes un movimiento cualquiera. Imagínense que este es el tiempo t1, esta es la posición en t1 y esta es la posición en t2 de ese movimiento. E imagínense que ustedes se agarran mejor. Ay, maldición, voy a tener que hacer más grande el dibujo. En vez de agarrarse una base constante, de 1x1, de 2x2. En vez de agarrarse una base constante, para cada instante se agarran una base que era esta, una base fija, que no cambia en el tiempo. Se agarran una base que va a ir cambiando con el tiempo y que va a estar construida de la siguiente forma. En el tiempo t1, esta era la posición, este vector era la posición, pues me voy a agarrar al vector unitario en esa dirección, déjenme llamarle UR unitario, es el vector radial que va en esa misma dirección que este vector de aquí x1, pero me voy a agarrar yo solo unitario, y me voy a agarrar un ortogonal a él, que ya les dijeron cómo se define, que es, creo que va hacia el otro lado, U de z, normales. Y lo mismo hago acá, bueno, este va a ser 1, y este va a ser 1, y aquí yo hago lo mismo. A ver, déjenme ponerle aquí el t2 y el x2. Me agarro el vector unitario en el tiempo t2, o sea que va en esta dirección, el radial unitario, le llamo UDR, pero va a ser en el tiempo t2, así que le pongo un subíndice 2, y me agarro el ortogonal a él, que siempre existe, ¿no? U de teta en 2. Entonces, si se fijan, esto es una base, esto es dos vectores ortogonales y unitarios en el sistema. Bueno, aquí en el momento T1 y esta es otra pareja de vectores que son ortogonales y unitarios, pero estos vectores, esta pareja de vectores es diferente a esta pareja de vectores. Y aún así yo podría agarrar a esta base que va cambiando de acuerdo en el que va cambiando en el tiempo y proyectar a mi vector. Por ejemplo, me doy cuenta, imagínense ustedes, o sea, esto es una base cambiante, ¿no? Podría agarrar a mi vector unitario, perdón, a mi vector posición en un momento dado, déjenme llamarle X, ¿sí? Y pues sabemos que aquí hay una base que podemos definir, la formada por el vector unitario en esa misma dirección, que le llamamos U de R, y su ortogonal, ¿no? Que le llamamos U de teta, unitario. Entonces lo que yo podría hacer es proyectar ahora este vector sote X sobre los dos vectores. A X lo proyecto sobre U de R y a X lo proyecto sobre U de Z. Y bueno, nosotros sabemos que si nosotros proyectamos al vector X en el vector unitario en la misma dirección, ¿qué es lo que nos estaría dando? Ustedes recordarán que lo que estaría dando es la magnitud del vector. Que muchas veces a la magnitud de un vector le llamamos R, ¿no? O sea, suele ser el nombre que se le da a la magnitud. Porque se piensa como la longitud de un radio. Mientras que la proyección de X en el vector
Teta va a ser 0. ¿Estarán ustedes de acuerdo? ¿Por qué? Porque U de R va en la misma dirección de X. Y U de teta es ortogonal a U de R. Entonces, cuando yo proyecte U de teta con X, lo que me va a dar es 0, porque son ortogonales. Es hacer el producto, punto, ¿no? Entonces me daría 0. Entonces, usando la misma relación que utilicé para la base fija, yo me puedo, eso es válido para cualquier base ortogonal, yo puedo escribir que X simplemente es igual a la norma de X, su magnitud, por el vector unitario. En esa dirección y sentido. Y eso es como dices, pues claro, ¿no? O sea, porque yo me puedo dar cuenta que U de R no es más que X, el vector X como un todo, dividido entre su norma, para que me dé unitario. Entonces, si yo multiplico por la norma y divido por la norma, finalmente llego a X. Pero bueno, esta relación es verdadera, por más evidente que sea. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Y bueno, recordando un poco, yo puedo llamar a esta magnitud, si me voy a las coordenadas polares y no a las coordenadas cartesianas, en las coordenadas polares, lo único que me interesa para caracterizar a un vector, a un segmento orientado, lo que yo utilizo son dos números. Uno es su longitud, al que llamo R, y el otro es el ángulo que hace respecto a mi polo, que es θ. Entonces, yo voy a intentar utilizar esto solo, yo sé que con estos dos números, yo puedo recrear completamente, o sea, con estos dos números R y θ, al igual que con X y Y, como pasaba en la cartesiana, yo sé que con estos dos números, la longitud del vector y el ángulo que hace el vector con respecto al eje X, yo tengo toda la información de quién es el vector. Entonces, lo que quiero es que me ayuden a reconstruir a partir de estos dos parámetros y esta relación de aquí, quién es el vector X. Bueno, primero me doy cuenta que R, usando coordenadas polares, la magnitud de X no es más que R. El R de ese vector, su magnitud. Mientras que U de R, que es el vector unitario en esa dirección, podemos probar fácilmente que U de R no es más que, bueno, lo voy a escribir como tal, el vector unitario en la dirección del vector X, pero me puedo dar cuenta que ese U de R, lo voy a escribir aquí, no va a ser más que coseno de θ por I más seno de θ por J. Es decir, si yo quisiera reconstruir quién es este vector, este sí es un vector, este es un número, esto es un segmento orientado, por eso tiene la flechita. En este caso el gorrito, perdón. Si yo quisiera reconstruir quién es este vector como segmento, me puedo dar cuenta que lo puedo proyectar en la base antigua, en la vieja base, en la de IJ. Y lo que obtendría es que coseno de θ, la otra coordenada polar, por I, más seno de θ por J, coseno de θ por I me daría esto. Más seno de θ por J me daría esto. Entonces, cuando yo sumo este vector y este vector, ya llegó a lo que era U de R. Entonces me doy cuenta que en efecto esta relación es válida. Y si yo le escribo como un todo, lo que estoy diciendo, en el fondo, es lo siguiente, que si yo ya caractericé al vector X, o sea, hay una equivalencia entre las dos, ya tengo toda la información de quién es el vector X, pero no con las proyecciones sobre I y J, sino que lo hice sabiendo quién es R y θ,
o sea, cuál es el ángulo que hace respecto al polo y cuál es su longitud, lo que estoy diciendo es que si quiero volver a saber quién es el vector X, si lo quiero reconstruir, si quiero sacar toda la información, volver a tener a X, al vector X, yo ya me quedé con los parámetros R y teta. Si yo quiero regresar a quién es X, lo único que tengo que hacer es multiplicar la longitud por el vector U de R, pero ya vimos que eso era R, este número, por coseno de teta por I, más seno de teta por J. Entonces, fíjense cómo con este proceso yo ya sí reconstruyo completamente quién es X. Si yo hago todas estas operaciones, estaría reconstruyendo quién es X ya como segmento orientado. Y bueno, ya a partir de estos dos parámetros, en efecto, volví a reconstruir quién es X. Ya volví a sacar toda la información de quién era X. Entonces, y pues se cumple esta igualdad, ¿no? Pero me gustaría más que nada que ahora notaran que estoy haciendo esto, que estoy volviendo a obtener quién es un segmento orientado particular, únicamente utilizando dos números reales, R y teta. Antiguamente también teníamos, o sea, ya sabíamos nosotros también que esto era igual a X por Y, donde X es la proyección sobre el vector unitario Y, más Y por J, ¿no? Que era el vector unitario en la dirección de Y. Pero también tenemos esto de acá. Entonces, son dos formas diferentes de a través de operaciones y de solamente dos escalares reconstruir al vector X. Aquí se utiliza las coordenadas cartesianas y aquí las polares, pero en el fondo son dos escalares y ya nomás hago operaciones vectoriales, es decir, a esta longitud la multiplico por un número coseno de teta, es un número, pues me da otro segmento, y luego lo sumo con otro segmento y finalmente tengo otro segmento, etcétera, ¿no? Entonces, estoy logrando hacer eso, guardar toda mi información aquí y la igualdad es esta. Entonces, si yo tuviera que mi vector X, al ser un movimiento, si yo tuviera que mi vector X, pues al hacer un movimiento depende del tiempo, pues esta relación fue válida para toda t, para todo momento que paramos, en que congelamos. Entonces va a ser igual al radio de ese momento, su coordenada radial en ese momento, por el vector unitario en esa dirección, la dirección de X, que también depende del tiempo. Y, bueno, pues si quiero escribir de una manera más analítica, pues esto es R en el momento t por coseno de teta en el momento t, o sea, cuál es el ángulo en ese momento, la coordenada angular en ese momento, esto por I, más, bueno, no va a caber, déjenme borrar esto de acá, seno de la coordenada angular en ese momento, por J, y bueno, pues eso es. Cerramos el paréntesis, ¿no? Simplemente escribimos lo de ahorita, pero ahora para todo tiempo. Entonces, yo sé que la derivada de X con respecto al tiempo, pues es la velocidad por definición, con respecto al tiempo. Entonces me da la velocidad en cada momento. Y bueno, pues yo podría escribir mi vector X con las coordenadas cartesianas usuales y solo derivar la coordenada X y la coordenada Y. Es decir, yo podría escribir a X como X y más YJ de T y de T. Y ustedes saben que esto nada más es, como los vectores son constantes, pues nada más es derivar X y derivar Y. O sea, me quedaría la derivada de X de T por I más la derivada de Y de T por J. O sea, derivo la coordenada X y derivo la coordenada Y y multiplico por I y multiplico por J respectivamente. Ya esto es a lo que suelo llamar velocidad en X
O sea, la derivada de la coordenada X, le suelo llamar velocidad X, que es un número. Y a la derivada de la coordenada Y le suelo llamar velocidad Y. Pero yo me doy cuenta que puedo, ya que el vector posición X también se puede describir así, no solamente así, pues puedo mejor derivar esto. O sea, esto es igual a esto, entonces si derivo esto, y esto me tiene que dar lo mismo. Entonces yo puedo derivar, y si derivo esto fue lo que vieron en su clase pasada, lo voy a volver a hacer, solo como repaso. Si derivo esto, me queda, los invito a hacerlo. A ver, lo voy a hacer, ni modo. Multiplico R de t para cada cosa. Aquí me voy a permitir hacerlo sin hacerlo, o sea, voy a borrar nada más. Voy a multiplicar RT, voy a abrir el paréntesis, quitar el paréntesis, multiplicar R de t en cada uno de los lados. Deme un momento, es que no sé qué tan... Bueno, no es tan... No, dejamos el paréntesis, no es tan recomendable porque vamos a hacer un desorden tremendo. Se puede hacer, chicos. Pueden multiplicar esto por esto y esto por esto y luego derivar este escalar y derivar este escalar que dependería del tiempo y ver qué sale. Pero, y daría lo mismo que les voy a escribir ahorita. Pero en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es usar un resultado. No se los voy a probar, pero el resultado me dice que si yo tengo un escalar por un vector, la derivada es igual a la derivada del escalar por el vector más la derivada del vector por el escalar. Es decir, en este caso sería la derivada del escalar, es pues la derivada de R de t por el vector más el escalar por la derivada del vector. Es un resultado, es un teorema. Se puede probar. Y lo recomiendo que lo hagan, ¿no? Estamos derivando con respecto al tiempo, por supuesto, aquí. Entonces, pues la derivada temporal de R, la derivada temporal de este vector. Y cuando uno deriva el vector, U de R, que es todo esto de aquí, ayúdenme, si gustan, esto sí lo podemos hacer. Vamos a derivar el vector U de R de t, hay que derivarlo, que es coseno de teta t por i más seno de teta t por j, i y j son vectores constantes. La derivada de coseno va a ser menos seno de teta t, pero hay que multiplicar por la derivada de teta respecto a t. Teta punto. Y esto todo por i, ¿no? Y hay que multiplicar, hacer esta derivada también, ¿no? La derivada de seno es coseno, teta t, pero hay que derivar teta con respecto al tiempo ahora, y va a ser teta punto. Teta punto quiere decir la derivada de teta con respecto a t. Y a esto por el vector j, ¿no? Que no cambie en el tiempo. Y podemos llegar entonces a darnos cuenta que la derivada de este vector, pues es otro vector, ¿no? Porque recuerden, es un escalar por un vector más un escalar por otro vector. Todo esto es un vector más un vector, pues es un vector. Y nos damos cuenta, pues, que es este vector de aquí. Y factorizando, me puedo dar cuenta que simplemente es, esto es igual a teta punto por, factorizo el teta punto de ambos casos, el vector menos seno de teta de t por i más coseno de teta t por j unitario. Me doy cuenta, factoricé simplemente la teta punto. Pero resulta, chicos,
Resulta que a este vector de aquí, al vector menos seno de teta t por i más coseno de teta t por j, se le nombra de una manera. Y la manera en que se le nombra es u de teta, unitario. Se puede uno dar cuenta que este es un vector como un todo, sumando ambos componentes, bla, bla, bla. Se puede dar uno cuenta que este es un vector unitario, y más aún se puede dar cuenta que es ortogonal al vector u de r que habíamos definido antes. Que simplemente era coseno de teta de t por i más seno de teta de t por j. Esto lo tienen escrito, pero la t no aparece porque está escondida, está implícita. Nos damos cuenta que es un parámetro, pues que por supuesto existe, las cosas varían con el tiempo, pero no lo escribimos para evitar la nomenclatura atiborrada, pero en este caso me estoy permitiendo escribirla, pues para ser más claro, ¿no? Para enfatizar. Y me puedo dar cuenta que además de ser unitario, este vector u de teta es ortogonal a esto, y les invito a que hagan el producto punto. Entonces lo que tenemos es una base ortogonal, o sea, es una pareja de vectores que son perpendiculares y que además cada uno es unitario. Y cuando uno estudia en el fondo quiénes son estos vectores, lo que encuentra, bueno, aquí me gustaría indicar que entonces la derivada del vector unitario de R, u de R con respecto al tiempo resultó ser teta punto por lo que acabamos de definir como u de teta. Todo esto fue lo que definimos como u de teta. Me gustaría que nos quedáramos con ese resultado. Voy a borrar. Estoy haciendo un repaso de lo que vieron en clase, chicos. O sea, en la diapositiva que subió la maestra. Pero bueno, si nosotros dibujamos, lo que nos podemos darnos cuenta es que lo que tenemos es, si este era el vector X en un tiempo determinado, vamos a poner en un tiempo T1, este es X en T1, en un tiempo T2, esto es X en T2, nos podemos dar cuenta que aquí vamos a tener, pues aquí en T1 vamos a tener una base, u de R era el vector unitario en la dirección de X, ¿no? Pues en T1 va a ser, como X es este, pues va a ser esta cosa de aquí. Este va a ser u de R en T1. Y u de T es un vector ortogonal. Nos podemos dar cuenta al estudiar un poco más que va a ser este de acá. Solo hay dos vectores unitarios ortogonales, este y el de acá, ¿no? Se puede dar cuenta uno que es el de la mano derecha. Eso lo puede demostrar. Este de aquí va a ser mi u de teta en T1. Pero como es válido que son unitarios y ortogonales para todo T, lo mismo va a pasar acá. Voy a tener mi vector unitario en la dirección de X en el tiempo 2, que es este de aquí, U de R en el tiempo 2, y pues voy a tener su ortogonal, ¿no? U de teta en el tiempo 2. Entonces lo que está pasando, lo que podemos decir es que en el fondo estamos construyendo en cada momento una base ortogonal. O sea que estamos teniendo una base cambiante. Un vector va en la dirección radial y el otro en la dirección ortogonal a la radial. Unitarios ambos. Entonces son ortogonales. Entonces estamos teniendo una base que en todo momento va cambiando, se está moviendo. Una base de 2, porque en dimensión 2 siempre con 2 vectores es suficiente para describir todo, de 2 vectores. Entonces estamos teniendo una base cambiante. La base va cambiando. Por eso es que u de R y u de teta dependen de T. Dependen quién es o sea, depende de quién es el momento, cuál es el tiempo para saber quién es cada uno. No son constantes como ocurría en la base cartesiana, que I y J pues eran vectores constantes, no, sino que aquí estamos definiendo una pareja de vectores unitarios y ortogonales para cada momento, y en general van a ir cambiando conforme el tiempo cambie. Eso me gustaría que quedara muy claro, porque lo que se está haciendo en el fondo
Si ustedes recordarán, voy a hacer el álgebra. Nosotros habíamos encontrado que a X lo podríamos escribir, a X de T, la pudimos escribir como la coordenada radial, o sea, qué tanto mide el vector X por el vector en el tiempo T, por el vector unitario radial en el tiempo T. Ese fue nuestro descubrimiento, donde el vector unitario radial, pues es esto de acá, ¿no? Y solo necesito saber quién es teta para escribirlo. Solo necesito saber el número teta. Pero para saber quién es X, necesito teta, que está escondido aquí, y también necesito R, cuál es la longitud, para poder escribir a todo X. Reconstruirlo. Y cuando derivé, para sacar la velocidad, que es la derivada de esto, pues, si ustedes recordarán, a ver, cuando derivé, lo voy a hacer por acá, para sacar la velocidad, lo que encontré es que derivo R y multiplico por U de R, o sea, ese teorema de que una función escalar por una función vectorial, pues nada más derivo cada una de ellas y dejo a la otra constante, sería la suma. Entonces derivé R de T y multipliqué por U de R, lo dejé R de T constante y derivé U de R. Me quedó que esta derivada era la derivada de R de T por U de R. Ahora ya derivé este y dejé este constante, ahora derivo este y dejo este constante. Ese es un teorema que no les estoy probando, pero es válido. Lo pueden probar si ustedes gustan en su cuaderno, no es difícil. Pero ya había encontrado que la derivada de U de R con respecto al tiempo, pues fue teta punto, o sea, la derivada de teta con respecto al tiempo, por U de teta. Fue lo que encontré, lo que acabo de probar. Entonces esto no es más que R de T por U de R de T más, déjenme hacer un poco más grande esto, simplemente sustituyendo quién es la derivada del vector U de R, me doy cuenta que esto es R de T punto con respecto a U de R más R de T por teta punto por, ahora sí, este vector unitario. U de teta de T, ¿no? Porque también es un vector que depende del tiempo. U de teta en ese momento. Entonces estoy llegando a que la velocidad la puedo ver así. Entonces quiero que noten cómo a X lo estoy pudiendo escribir en función de esta base que va cambiando de la base para cualquier momento al vector X dejo un T fijo. Lo puedo escribir en función de la base que le corresponde a ese momento polar, es decir, la base U de R, U de teta. Porque aquí X simplemente fue R de T por el componente, R de T por el vector U de R, más 0 por el vector U de teta. Allí U de teta no tiene proyección. Cuando proyectamos sobre U de teta me daría 0, porque son ortogonales. Pero el vector velocidad, ahora sí que tenemos un componente en la dirección de U de R, del vector R radial. En ese momento, o sea, la velocidad ya, ahora en este momento ya tiene si la separamos o la queremos escribir en la base U de R, U de teta, o sea, en esta base de acá, correspondiente a ese momento T, ya tiene el componente tanto para diferente de 0 U de R como diferente de 0 U de teta. El componente en la dirección de U de R es R punto de T y el componente en la dirección U de teta de ese momento, o sea, del vector U de teta de ese momento es R de T por teta punto. Y eso fue lo que en el fondo vieron en clase, chicos. Lo que están haciendo es escribir al vector X y al vector B y posteriormente al vector alfa en la base ahora
UDR, UDθ, que es una base que sí no es constante como I y J, sino que va a ir cambiando, pero de todo modo la podemos escribir. O sea, es posible escribir a X en esta base cambiante. Y es posible escribir a la velocidad también. Y de la misma manera, como viene en sus notas, se escribió a la aceleración en esta base. O sea, pusimos el componente correspondiente al vector UDR y el componente correspondiente al vector UDθ, unitarios. Entonces, antes de continuar con ya resolviendo el problema, me gustaría únicamente como hacer una comparativa, ahora sí que una tabla. Y ya saben, o sea, nunca se les olvide que UDR y UDθ varían con el tiempo, es una base movible a diferencia de la IJ, pero los podemos escribir en términos de IJ, ¿no? Era lo que teníamos. Lo que acabo de escribir ahorita. Aquí más, había una escalar aquí, había una escalar aquí, una escalar aquí. Y dependen únicamente de θ en el fondo. ¿Cuál es el θ en ese momento? θ de t. ¿Cuánto vale el ángulo en ese momento? La coordenada angular, polar, en ese momento. Aquí era coseno y aquí era seno de θ, y aquí era menos seno y aquí era coseno. ¿Sí? Pero bueno, también los podemos ver como vectores aparte, ¿no? Ya como el resultado. Este es un vector en la dirección radial unitaria, en la dirección radial unitario, y este es un vector ortogonal a este de acá, que va en la dirección del mano derecha y que es unitario. Los vectores que había puesto aquí, este y este. Este es este vector y este es este vector. Cuando este es X. Entonces, me gustaría que viéramos cómo todo se puede escribir en función de las dos bases ahora. Lo que tenemos es coordenadas. Entonces, cartesianas, polares. Ambas coordenadas nos permiten absorber con solo dos números reales, que es R y θ en este caso, que va a depender del tiempo, ¿no? O sea, como si estamos pensando que es un vector movible, como en la posición, hay un R y un θ para cada tiempo. Ya en este caso hay una proyección en X y una proyección en Y de los ejes, o sea, una proyección en el vector Y y una proyección en el vector J, que también depende del tiempo, ¿no? Pues porque el vector cambia, o sea, no siempre la proyección es la misma en X y en Y, porque el vector va moviéndose, ¿no? De acuerdo a cómo se va moviendo la partícula. Entonces aquí tenemos estas dos coordenadas. Y sabemos que con solo dos escalares aquí y aquí estamos representando toda la información del movimiento. Podemos representar, porque con solo dos escalares podemos representar la información de cualquier vector, y si tenemos dos escalares que varían con el tiempo, pues para dos escalares por vector por momento. Entonces, con dos escalares, para cada momento estamos representando, absorbiendo toda la información del vector en ese momento, y pues el momento puede cambiar, ¿no? Entonces tenemos un vector por momento y por lo tanto tenemos dos escalares por momento, porque ese vector lo podemos absorber, representar, etiquetar por dos escalares, ya sea X o Y o ya sea R y θ. Pero más aún, yo me di cuenta que el vector X de t lo puedo escribir, ya si yo tengo estos dos escalares, sé que toda la información de X está ahí adentro, pero déjenme borrar el t en este momento, no quiero que aparezca, pero me puedo dar cuenta que esto simplemente es la coordenada, la proyección en X por el vector Y, más la proyección en Y por el vector J. Si yo tengo estos dos números, puedo hacer esto y reconstruyo quién es X. Pero de la misma manera, me puedo dar cuenta que el vector X también lo puedo ver como R, la magnitud del vector, R, la coordenada radial, por el vector unitario en la dirección de X, UDR, de T. Porque en este caso, sí depende del tiempo. Aquí, no. De hecho, déjenme
déjenme establecerlo. O sea, aquí es x de t, depende de quién es el momento, por i, más y de t, por j. En este momento, nos queda, aquí sí voy a hacer explícito, r de t, porque va a depender de quién es el momento, cuál es el radio en ese momento, la longitud del vector x en ese momento, por el vector unitario en la dirección y sentido de x, que le llamamos UDR, en ese momento. En ese momento quiere decir dt. En este caso, se equivale a decir dt, o sea, en el tiempo t. Pero me gustaría también observar que... déjenme escribir esto, espero que me quepa. Más 0 por u de teta de t. Ay, Dios mío. Más 0 por u de teta unitario de t. Pues porque este vector realmente no aparecía, pero puedo escribir 0 por esto y lo que estoy obteniendo en el fondo es 0, ¿no? Entonces ya nomás me quedo con lo que tenía antes, pero quiero hacerlo ver. Observen cómo aquí estoy escribiendo al vector x como la suma de dos vectores, uno en la dirección y otro en la dirección j. Y aquí estoy escribiendo el vector x al vector posición como la suma de dos vectores, uno en la dirección de u de r de ese momento y otro en la dirección de u de teta de ese momento. En este caso sería el vector 0, ¿no? Porque la coordenada ahí es 0. Y lo mismo se puede hacer para la velocidad. La velocidad la puedo poner como la derivada de la coordenada x, o sea, de la proyección sobre el eje x por y, más la derivada de la coordenada y, o sea, la proyección sobre el eje y, por j. O si me seguía con con esta representación del vector x, me quedaba, como probamos bien, que la velocidad también era igual a r de t por punto por u de r en ese momento, más r de t por teta punto de t por el vector u de teta en ese momento. Entonces observen cómo aquí estoy escribiendo el vector b de t como un escalar, como un vector en la dirección y más un vector en la dirección j, y aquí lo estoy escribiendo como un vector en la dirección u de r de ese momento más un vector en la dirección u de teta de ese momento. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es lo que se llama representar al vector x o al vector posición o al vector velocidad o en la base constante ij o en la base movible, es constante porque esta no cambia en el tiempo, UDR, U de teta. Pero en ambos casos estamos escribiendo únicamente con una base para cada momento, una base diferente, aquí la IJ, aquí la UR, U de teta, ambas bases ortonormales, es decir, vectores unitarios y ortogonales, al vector X y al vector B. No sé si se puedan dar cuenta de eso. Esa es la gran novedad. Y finalmente tenemos que si deriváramos alfa de t como lo hizo la maestra en la diapositiva, pues aquí lo que vamos a tener es la segunda derivada de x de t. Recuerden que a la derivada de x de t le suelen llamar velocidad en x y a esta le llaman velocidad en y. No lo voy a poner
Entonces lo voy a poner nada más como 2 puntos. X de t en y, o por y, perdón, por y 2 puntos de t en j. Seguimos representando, perdón, esto es alfa, es una aceleración. Seguimos representando a la aceleración como un vector en y más un vector en j. Estamos escribiendo la aceleración en la base i y j. Y lo mismo quisiera yo hacer acá, escribir la aceleración en la base u de r, u de teta, de ese momento t particular, fijo pero arbitrario que agarre. Y llegamos al resultado que ustedes ven en sus notas. Aquí nos queda, disculpen, déjenme recordar qué es lo que queda exactamente. Aquí nos queda aquí la maestra utilizó la notación de dr sobre dt, yo aquí estoy utilizando el punto para representar la derivada, pero bueno, finalmente llega a la siguiente notación. R de t 2 puntos, o sea, la segunda derivada de r de t, menos, y son 2 puntos, la segunda derivada, menos r de t por la derivada de teta al cuadrado, la derivada de teta respecto al tiempo al cuadrado, pues que también es una función de t. Y todo eso es el componente en la dirección de UDR. Y ahora a eso le sumamos el componente en la dirección del vector U de teta, que es 2R de t por teta, perdón, 2 veces la derivada de R de t por la derivada de teta de t, punto aquí también, o sea, es derivada, más R de t por la segunda derivada de teta. Y todo eso multiplicado por el vector U de teta. En ese momento. O sea, U de teta de t. Y bueno, más tarde la maestra les dice, recuerden que esto le llaman alfa, la de la aceleración en X, esto le llaman aceleración en Y. Más adelante la maestra les nombra la derivada de teta como omega, o sea, la velocidad angular, y a la segunda derivada de teta, esta que aquí como alfa, ¿no? La aceleración angular, les hace ese cambio. Y yo estoy aquí utilizando, los únicos cambios con lo que le puso la profesora es que yo aquí en todo momento estoy estableciendo que tanto R como teta son cantidades, o X y Y, son cantidades que sí en un momento determinado son constantes, pero que si nos movemos en el tiempo, pues van a depender del tiempo. O sea, hay un radio y hay una longitud del vector X y un ángulo que hace para cada momento. Entonces es una función del tiempo. La profesora no la puso porque es atiborroso. Entonces aquí la puse solamente esperando que eso les hiciera más sentido o a aquellos que no les hizo sentido, tal vez que no se dieron cuenta. No, no más que hiciera más sentido, sino que recuerden que esté ahí, más que nada. Recuerden que son funciones que dependen del tiempo. Y la maestra utilizó la notación para derivada esta, la de Leibniz, con respecto al tiempo, y yo utilicé la notación punto. Primera derivada o segunda derivada. Entonces, una disculpa por eso, si es que se confunden, pero esto lo estoy cambiando eso estrictamente. Que aquí yo sí estoy haciendo explícito el tiempo y la derivada yo la represento por puntos y la profesora utilizó la notación de como de fracción, ¿no? La de Leibniz. D sobre dt o la segunda d cuadrada sobre dt cuadrada.
Esa es la única diferencia con el texto que les mandó la profesora. Entonces, y esta es pues una comparación en la que quiero que vean que lo único que están haciendo es escribir a cada uno de los vectores, pues importantes, por así decirlo, del movimiento, los que solemos ver, los que caracterizan al movimiento, posición, velocidad y aceleración, los escriben tanto en la base constante en el tiempo IJ, como los escriben en la base UDR, UDθ, que para cada momento pues es una base fija, pero va cambiando con el tiempo. Pero para un momento determinado, pues estos vectores son los mismos. UDR para t igual a 1 es el mismo aquí, aquí y aquí y acá. Igual mismo para UDθ. Entonces simplemente están expresando cada uno de estos vectores en dos bases distintas. Que en este caso dependen del tiempo y en este caso no. Entonces quería hacer esta comparativa, chicos. ¿No? Para que se quedaran con eso, para que vieran por qué se procedió de esa manera, esperando que tal vez les dé un poco más de idea. Y pues bueno, ahora sí regresando al problema que nos concierne.